Lo que estás a punto de escuchar ha sido ocultado durante siglos, enterrado bajo dogmas y falsedades. La historia nos enseñó que Judas fue el traidor, el hombre que vendió a Jesús por unas monedas, pero ¿y si todo esto fuera una gran manipulación? ¿Y si la verdad sobre él fuera demasiado peligrosa para ser aceptada? Hoy te revelaré el secreto que la Iglesia nunca quiso que supieras. La historia que estás a punto de escuchar proviene de los propios manuscritos del Papa, escritos con su puño y letra. Estos documentos, ocultos durante años, fueron revelados solo después de su muerte, y su contenido podría cambiar todo lo que creíamos saber. Para Juan Pablo II, la historia de Judas Iscariote siempre fue clara y absoluta, el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Desde su infancia en Polonia, educado en un hogar profundamente católico, escuchó sermones donde Judas era presentado como el mayor traidor de la humanidad. Su nombre era sinónimo de pecado y condena, una advertencia eterna sobre la debilidad humana y la pérdida de la fe. Nunca imaginó que, al convertirse en papa, su percepción cambiaría para siempre. Años después de asumir el papado en 1978, en una noche en que la luna iluminaba la ciudad del Vaticano con una pálida luz plateada, Juan Pablo II recibió un mensaje secreto de los cardenales más antiguos. Era una tradición que todo sumo pontífice heredaba, la revelación de un secreto milenario que la Iglesia había resguardado en sus entrañas durante siglos. Sin entender del todo la gravedad del asunto, aceptó la invitación sin cuestionamientos. Esa misma noche, fue escoltado a través de corredores ocultos y pasadizos que parecían llevar a las mismísimas profundidades de la tierra. El aire se tornaba más denso y frío conforme descendía, y las antorchas en la pared proyectaban sombras danzantes que parecían susurrar antiguas verdades prohibidas. Podía escuchar el eco distante de cánticos en latín, voces etéreas que se perdían en la penumbra del subterráneo. A medida que avanzaba, sintió una extraña mezcla de inquietud y curiosidad, una sensación de estar cruzando el umbral de lo sagrado hacia lo desconocido. Tras largos minutos de caminata, llegó ante una inmensa puerta de hierro adornada con símbolos que jamás había visto antes. Inscripciones arcanas y tallados de figuras angelicales y demoníacas decoraban la superficie metálica, como si aquel portal marcara la división entre dos mundos. Se preguntó cuántos papas habrían pasado por ese mismo umbral antes que él y qué verdades ocultas le esperaban del otro lado. Con un chirrido pesado, la puerta se abrió, revelando un recinto sumido en penumbras. En el centro de la sala, una luz tenue proveniente de un candelabro de plata iluminaba la figura de un hombre alto y encapuchado. Sus ojos brillaban con un fulgor antiguo y su sola presencia emanaba un aura de poder y misterio. Su voz, profunda y firme, rompió el silencio. «Bienvenido, Santo Padre. Soy Judas Iscariote y mi condena es mi misión». Fue en ese instante cuando Juan Pablo II comprendió que todo lo que había creído hasta ese día estaba a punto de cambiar para siempre. La voz de Judas resonó en las paredes de piedra, dejando en el aire una sensación de solemnidad y gravedad. Juan Pablo II sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantenerse firme. La figura encapuchada avanzó unos pasos hacia la luz, dejando ver un rostro marcado por siglos de sufrimiento. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían contener el peso de incontables eras. «Has venido a conocer la verdad, Santo Padre», continuó Judas con un tono sereno, «un secreto que ha sido transmitido de generación en generación, oculto incluso a los más devotos». Juan Pablo II tragó saliva y avanzó con cautela.
La sala estaba adornada con antiguos pergaminos y estanterías repletas de manuscritos cubiertos de polvo. En el centro, una mesa de piedra tallada con inscripciones en latín y griego descansaba imponente, como un altar de conocimiento prohibido. La luz de las velas titilaba, proyectando sombras espectrales que parecían moverse con vida propia. «¿Por qué me han traído aquí?», preguntó el Papa sin apartar la vista de Judas. «Porque ahora eres el guardián de este conocimiento», respondió el apóstol maldito. «No fui el traidor que la historia ha contado. Mi papel en la pasión de Cristo no fue una traición, sino un sacrificio necesario». Juan Pablo II sintió que la realidad que había conocido se tambaleaba. No podía dar crédito a lo que escuchaba, pero la certeza en la mirada de Judas le decía que no era una mentira. Judas se acercó a la mesa y deslizó sus dedos por la superficie de piedra, siguiendo las inscripciones con una reverencia casi mística. Este códice contiene la verdadera historia. Cada papa que ha venido antes que tú ha leído sus páginas, y ahora te corresponde a ti conocer la verdad. Juan Pablo II observó el códice, su cubierta de cuero agrietado y las hojas amarillentas llenas de escritura antigua. Un temblor involuntario recorrió su mano antes de que se atreviera a tocarlo. «Hay mucho que debes saber», prosiguió Judas, señalando un antiguo códice abierto sobre la mesa. «Pero antes, debes estar dispuesto a aceptar la verdad, por más oscura que sea». El Papa tomó asiento, sabiendo que su fe estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Un escalofrío recorrió su columna mientras abría la primera página, y las palabras escritas en tinta negra parecieron susurrarle en un idioma que, aunque desconocido, de alguna manera entendía. La historia de Judas no era la que siempre había creído, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su percepción del bien y del mal. Juan Pablo II pasó sus dedos temblorosos sobre la primera página del códice. La tinta, aún legible tras siglos de antigüedad, parecía vibrar con una energía propia. Al comenzar a leer, una sensación de vértigo lo invadió. Las palabras en latín antiguo narraban una historia completamente diferente a la que la Iglesia había enseñado por siglos. En la última noche, el Maestro me entregó una verdad que jamás podría ser dicha. Tú, Judas, serás mi guardián en las sombras. No por traición, sino por obediencia, tomarás sobre ti la carga de vigilar aquello que no debe caminar sobre la tierra. Juan Pablo II levantó la mirada. Juan Pablo II, ¿entonces Jesús te encomendó esta tarea? ¿No fuiste castigado, sino elegido? Judas asintió lentamente, su expresión serena pero cargada de un peso imposible de describir. Judas, mi condena es mi misión. Mientras la humanidad reza por la luz, yo camino en la oscuridad, asegurándome de que nunca sean devorados por ella. Antes de que el Papa pudiera responder, un estremecimiento recorrió la sala. Un viento helado se filtró entre las grietas de la piedra, apagando parcialmente las velas. Un murmullo gutural emergió de los pasillos que se perdían en la penumbra. Judas. Llegaron antes de lo esperado. Con un movimiento rápido, tomó una lámpara de aceite y se la entregó al Papa. Judas, ven, ha llegado el momento de mostrarte lo que verdaderamente enfrento. Juan Pablo II sintió que su cuerpo dudaba en moverse, pero su mente estaba demasiado atrapada en la revelación como para detenerse. Siguió a Judas a través de un pasillo estrecho hasta llegar a una puerta de piedra sellada con inscripciones en arameo. Judas extendió su mano sobre los grabados y murmuró algo en un idioma desconocido. La puerta se abrió con un crujido de siglos acumulados. El aire dentro era espeso y cargado de un olor rancio,
una gran sala se reveló ante ellos, con columnas cubiertas de inscripciones antiguas y una fosa central donde una neblina oscura se retorcía como si tuviera vida propia. Judas sacó 2 dagas de plata con inscripciones sagradas en la hoja. Juan Pablo II, ¿qué es este lugar? Judas, aquí es donde los regresados intentan cruzar al mundo de los vivos. Antes de que pudiera explicar más, la neblina comenzó a moverse. Algo emergió de la fosa. Primero fueron manos huesudas, después cuerpos desgarrados y desprovistos de carne, con ojos vacíos y bocas abiertas en una mueca de desesperación. Eran los regresados, criaturas atrapadas entre la muerte y el infierno, condenadas a buscar la luz de los vivos para devorarla. Judas, mantente detrás de mí y no dejes de rezar. Sin previo aviso, los regresados se lanzaron hacia ellos con velocidad inhumana. Juan Pablo II apenas tuvo tiempo de levantar la lámpara cuando Judas ya estaba en movimiento. Sus dagas cortaban el aire con precisión milimétrica, desgarrando la carne podrida de los monstruos. Cada golpe era certero, como si anticipara sus movimientos antes de que siquiera intentaran atacar. Uno de los regresados logró agarrar el brazo de Judas con garras largas y huesudas. Un siseo de triunfo escapó de su boca putrefacta, pero Judas no titubeó. En un movimiento fluido, giró sobre sí mismo y clavó la daga en el cráneo de la criatura, que se desmoronó en polvo oscuro. Juan Pablo II, Judas, hay más detrás de ti. Pero antes de que el Papa pudiera advertirle por completo, Judas había desaparecido. La desesperación se apoderó de Juan Pablo II. Miró a su alrededor, pero su único protector ya no estaba. Los regresados lo rodearon, susurros ininteligibles llenando el aire. Sus cuerpos putrefactos se movían con una sincronía macabra, como si se deleitaran en su terror. El Papa sintió su cuerpo paralizarse. Había sido abandonado. Juan Pablo II, murmurando, «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Entonces, la oscuridad se rompió con un destello plateado. Desde lo alto de una columna, Judas cayó como una sombra vengadora, sus dagas cruzándose en un corte limpio que partió a uno de los regresados en 2. Judas, nunca te abandoné, Santo Padre. Con un giro rápido, acabó con otro enemigo con una estocada precisa en el corazón. Los regresados retrocedieron, confundidos por la repentina ofensiva. Judas, ahora, reza, Santo Padre, su esencia no soporta la verdadera fe. Juan Pablo II apretó la cruz de plata en su mano y comenzó a rezar en latín. Juan Pablo II, exorcizamus te, omnis immundus spiritus. Las criaturas emitieron chillidos ensordecedores. Sus cuerpos temblaron y comenzaron a consumirse en fuego negro. Uno tras otro, los regresados se desmoronaron en cenizas, dejando la sala en un profundo silencio. Judas limpió su daga en su túnica y miró a Juan Pablo II con gravedad. Judas, ahora entiendes lo que está en juego. La Iglesia predica la salvación, pero alguien debe asegurarse de que las tinieblas no consuman el mundo antes de que llegue el juicio final. Juan Pablo II sintió un temblor en su interior. La batalla entre la luz y la oscuridad no era simbólica, era real. Y él acababa de convertirse en parte de ella. Judas limpió su daga con la túnica y exhaló profundamente. Miró al Papa, cuyo rostro reflejaba un torrente de emociones, miedo, asombro y una creciente determinación. El silencio en la cripta era opresivo. La única luz provenía de las antorchas dispersas en las paredes y del resplandor tenue del altar de piedra. Juan Pablo II seguía con la respiración entrecortada tras la batalla, pero su mente aún se aferraba a la última revelación. Judas,
Has visto lo que acecha en la oscuridad, pero aún no comprendes el papel que juegas en esto. Juan Pablo II, aún recuperándose del enfrentamiento, miró a Judas con seriedad. Juan Pablo II, si no fuiste un traidor, si Jesús realmente te encomendó esta misión, ¿por qué la Iglesia ocultó la verdad? Judas se acercó a un altar de piedra en la sala. Sobre él descansaba un antiguo manuscrito con sellos dorados, cubierto de inscripciones en arameo y griego antiguo. Judas, porque no todos están preparados para aceptar que la batalla entre la luz y la oscuridad no terminó con la resurrección. La Iglesia decidió que el pueblo debía creer en la victoria total de Cristo, sin mostrarles la guerra oculta que se libra en las sombras. Juan Pablo II extendió la mano y tomó el manuscrito con cuidado. Sus dedos recorrieron la cubierta de cuero endurecido por el tiempo. Cuando lo abrió, una brisa helada recorrió la cripta, como si al desvelar su contenido hubiera liberado un eco de tiempos antiguos. Las primeras páginas narraban la historia de Judas desde una perspectiva completamente distinta a la que él había conocido. Yo, Judas Iscariote, no fui el traidor que la historia ha señalado. Mi destino fue sellado en la última cena, cuando el Maestro me encomendó la tarea más oscura de todas. No traicioné a Cristo por voluntad propia, sino porque Él me lo pidió. Juan Pablo II sintió un escalofrío recorrer su espalda. Juan Pablo II, Cristo te pidió que lo entregaras. Judas asintió, con una mirada cargada de un peso inimaginable. Judas. Él sabía que debía morir para completar su misión, pero también sabía que, tras su sacrificio, el mundo quedaría vulnerable, no ante los hombres, sino ante lo que acecha en las sombras. Las siguientes páginas del manuscrito describían una verdad aterradora. Cuando Cristo murió en la cruz, su sacrificio no solo liberó a la humanidad del pecado, sino que selló una brecha entre los mundos. Antes de su llegada, la humanidad estaba en constante peligro de ser devorada por fuerzas invisibles, entidades que se alimentaban de la desesperación y el miedo. Con su muerte, Cristo selló aquella brecha, pero dejó una advertencia. El sello no era eterno. Cada ciertos siglos, fuerzas oscuras intentarían cruzar nuevamente, y alguien debía estar allí para contenerlas. Juan Pablo II, susurrando, por eso fuiste elegido. Judas bajó la mirada. Judas. Mi misión era garantizar que la humanidad nunca quedara indefensa. Mi sacrificio fue eterno, convertirme en el guardián de este mundo, errante y maldito, luchando en las sombras contra aquellos que buscan romper el equilibrio. El Papa sintió que su mente se tambaleaba. La imagen que siempre había tenido de Judas estaba siendo destruida y reconstruida al mismo tiempo. Juan Pablo II. Entonces, la Iglesia lo supo todo este tiempo. Judas asintió lentamente. Judas, cada papa antes que tú ha conocido esta verdad. Cada uno ha decidido si cargar con el secreto o permitir que la humanidad lo sepa. Hasta ahora, todos han elegido el silencio. Juan Pablo II cerró los ojos. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Judas, ahora que conoces la verdad, debes decidir. Puedes continuar el legado de los que vinieron antes que tú, o permitir que el mundo caiga en las sombras. El Papa quedó en silencio. Su mente repasaba cada palabra, cada revelación. Sabía cuál era su respuesta, pero no podía pronunciarla aún. Por primera vez, sintió el verdadero peso de la corona papal sobre su cabeza. Judas cerró el manuscrito con un gesto solemne y miró a Juan Pablo II con una gravedad insondable. La tenue luz de las antorchas parpadeaba en las paredes de piedra, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia. Judas,
Ahora que conoces la verdad, la decisión está en tus manos. No puedo obligarte a continuar con este legado, pero debes saber que si eliges el silencio, cargarás con el peso de la humanidad sobre tus hombros. El Papa sintió la inmensidad de aquella decisión. Caminó lentamente por la cripta, sintiendo el frío de la piedra bajo sus pies y el peso de los siglos sobre su espalda. Juan Pablo II. Si el mundo supiera la verdad, el miedo podría consumirlo. Pero, ¿qué tan justo es mantener a la humanidad en la ignorancia? Judas cruzó los brazos, su figura envuelta en la penumbra. Judas. No es cuestión de justicia, es cuestión de supervivencia. El Papa respiró hondo. Sabía que revelar la existencia de los regresados y la eterna batalla entre la luz y la oscuridad pondría en riesgo a millones. Si el velo se rompía, la fe de la humanidad se transformaría en pánico y en ese caos las sombras ganarían terreno. Se detuvo frente al códice, sintiendo el peso de la historia vibrar en sus manos. Las palabras escritas en sus páginas habían sido leídas por sus predecesores, todos ellos enfrentando el mismo dilema. La diferencia ahora era que él había visto la verdad con sus propios ojos. Finalmente, habló con determinación. Juan Pablo II. El pacto se mantendrá, pero quiero que la Iglesia sea más que un faro de fe. Debemos estar preparados para lo que venga. Judas inclinó la cabeza en señal de respeto. Judas. Entonces, mientras haya un papa en la tierra, la humanidad nunca estará sola. El silencio se instaló entre ellos. No era un vacío incómodo, sino un acuerdo sellado en la penumbra. Juan Pablo II sabía que su vida no volvería a ser la misma. A partir de aquel momento, cada misa que presidiera, cada discurso que diera al pueblo de Dios, estaría acompañado por el conocimiento de lo que acechaba en las sombras. Se giró hacia Judas una última vez. Juan Pablo II. ¿Qué pasará cuando yo ya no esté? Judas sostuvo su mirada con la resignación de alguien que ha caminado siglos sin descanso. Judas. Vendrá otro después de ti, como vinieron otros antes. La lucha nunca termina. El Papa sintió un escalofrío recorrer su columna. La eternidad era un precio demasiado alto para cualquiera, pero Judas lo había pagado sin titubear. Con una última mirada a la cripta, Juan Pablo II supo que debía marcharse. No habría pruebas físicas de lo que había aprendido esa noche, solo el recuerdo imborrable en su mente y el peso de la decisión sobre su alma. El pacto de silencio estaba sellado, y con él, la promesa de que la lucha continuaría, en las sombras y más allá. El tiempo pasó. Años después de aquel fatídico encuentro en las profundidades del Vaticano, Juan Pablo II sintió que su cuerpo comenzaba a debilitarse. El peso del papado, las responsabilidades y, sobre todo, el secreto que había jurado proteger, habían dejado una marca indeleble en su alma. Cada noche, antes de dormir, sus pensamientos volvían a Judas y a la eterna batalla contra las sombras. Se preguntaba cuántos horrores habría enfrentado su aliado en esos años y cuántos más quedarían por venir. Pero la guerra no tardaría en recordarle su existencia. El mensaje llegó una noche de invierno. Un sacerdote de una abadía en los Alpes italianos había enviado una carta urgente al Vaticano. Algo inexplicable estaba ocurriendo. Monjes desaparecidos, murmullos en la oscuridad, figuras que acechaban los pasillos en la noche. Juan Pablo II supo de inmediato lo que significaba. Sin dudarlo, ordenó un viaje en secreto. Solo su círculo más cercano sabía la verdad de su misión. Al caer la noche, abordó un helicóptero que lo llevó hasta el monasterio, donde Judas ya lo esperaba. Un frío antinatural impregnaba los pasillos.
Los monjes que quedaban estaban aterrados, encerrados en sus celdas, aferrando sus rosarios con las manos temblorosas. Judas lo recibió en el altar mayor de la iglesia, su rostro inmutable como siempre, pero su postura más tensa de lo habitual. Judas, esto no es un simple ataque. Algo antiguo ha despertado aquí. Juan Pablo II sintió un escalofrío recorrer su espalda. Juan Pablo II, ¿es peor que los regresados? Judas asintió lentamente. Judas, mucho peor. En ese momento, un grito desgarrador resonó en los corredores. Algo estaba cazando. Los dos avanzaron por los pasillos de piedra iluminados solo por antorchas agonizantes. El aire se volvió más denso, cargado de un hedor fétido, como carne quemada. Llegaron a la biblioteca del monasterio, donde las sombras parecían cobrar vida, y entonces lo vieron. Una figura alta y encorvada se alzaba entre los estantes derruidos. No era un regresado, era algo más antiguo, algo que no debería existir. Su piel estaba estirada sobre un rostro sin ojos, y su boca se abría en un gesto imposible, como si sonriera en una parodia grotesca de la humanidad. Judas, un devorador. Juan Pablo II sintió la energía oscura que emanaba de la criatura. No solo mataba, se alimentaba de almas. El devorador habló, no con palabras, sino con una voz que resonó en sus mentes, susurrando tentaciones, dudas, promesas de poder. Judas no esperó. En un parpadeo, su daga ya estaba en su mano y se lanzó contra la criatura con una velocidad sobrehumana. El Papa retrocedió, pero su corazón latía con furia. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Sacó su cruz y comenzó a orar en latín, alzando su voz sobre los susurros del devorador. Juan Pablo II, exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas. La criatura rugió, estremeciéndose con cada palabra, pero era fuerte. Atrapó a Judas con una velocidad inhumana y lo arrojó contra los estantes de libros antiguos. El impacto fue brutal. Por un momento, el Papa creyó que su aliado había caído. Pero entonces, Judas sonrió. Judas, creíste que me habías vencido. En un movimiento rápido, arrojó una cadena bendita alrededor del cuello del devorador y, con un grito de ira y redención, lo arrastró hacia el altar mayor. El Papa, aún sosteniendo la cruz, comprendió lo que debía hacer. Juan Pablo II, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Con un último rugido, el devorador fue consumido por la luz. Un destello cegador llenó la abadía, y luego, el silencio. Judas se arrodilló en el suelo, exhausto. Su túnica estaba rasgada y su cuerpo mostraba signos de la batalla. Juan Pablo II se acercó a él y le tendió una mano. Juan Pablo II, ¿terminó? Judas lo miró con una tristeza infinita en los ojos. Judas, por ahora. El Papa sintió un peso indescriptible en su pecho. Sabía que su tiempo en este mundo se estaba agotando. Juan Pablo II, no estaré aquí para la próxima batalla. Judas asintió lentamente. Judas, pero la lucha continuará, y cuando llegue el momento, otro tomará tu lugar. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas rotas de la abadía. La batalla había terminado. Pero la guerra no. El tiempo cobró su precio. Los años pasaron con rapidez, y Juan Pablo II sintió cómo su cuerpo se debilitaba cada día más. Sabía que su tiempo en la tierra se agotaba, pero su espíritu permanecía firme. Aunque su salud se deterioraba, su mente volvía constantemente a los eventos de la abadía, a la batalla librada junto a Judas, a la verdad que solo él y unos pocos conocían.
Durante sus últimos días en el Vaticano, pasaba largas horas en la capilla privada, orando en soledad. A veces, en el silencio de la noche, sentía una presencia cercana, una sombra en los rincones más oscuros de la habitación. No tenía miedo, sabía quién era. Una noche, mientras el dolor lo consumía, una voz familiar rompió el silencio. Judas, has cumplido tu parte, Santo Padre. Judas lo miró con una tristeza infinita en los ojos. Judas, por ahora. El Papa sintió un peso indescriptible en su pecho. Sabía que su tiempo en este mundo se estaba agotando. Juan Pablo II, no estaré aquí para la próxima batalla. Judas asintió lentamente. Judas, pero la lucha continuará, y cuando llegue el momento, otro tomará tu lugar. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas rotas de la abadía. La batalla había terminado. Pero la guerra no. El tiempo cobró su precio. Los años pasaron con rapidez, y Juan Pablo II sintió cómo su cuerpo se debilitaba cada día más. Sabía que su tiempo en la tierra se agotaba, pero su espíritu permanecía firme. Aunque su salud se deterioraba, su mente volvía constantemente a los eventos de la abadía, a la batalla librada junto a Judas, a la verdad que solo él y unos pocos conocían. Durante sus últimos días en el Vaticano, pasaba largas horas en la capilla privada, orando en soledad. A veces, en el silencio de la noche, sentía una presencia cercana, una sombra en los rincones más oscuros de la habitación. No tenía miedo, sabía quién era. Una noche, mientras el dolor lo consumía, una voz familiar rompió el silencio. Judas, has cumplido tu parte, Santo Padre.